qué es lo que vamos a grabar, qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que tiene que pasar. Todo en la imagen cuenta, ¿no? Para empezar eso, todo cuenta. Entonces, horizontales y verticales. Toda la filmación que yo empiece a editar para ir viendo que no haga falta nada. Para poder llevarte a la gente, el equipo, Entonces, que sea el sonido el que rija a veces la imagen, ¿no? Normalmente la palabra distribución se asocia más con distribución comercial. Y muchas veces que no te da tiempo de hacer todos los procesos de la mejor manera. Soy Rodrigo Calderón. Soy Roberto Volado Muñoz. Mi nombre es Miriam Ortiz Guzmán. Soy Mariana Rivera. Mi nombre es Hugo Chávez Carvajal. Yo soy antropólogo visual y documentalista. Trabajo, digamos, entre un poco el mundo de la producción audiovisual y el mundo, digamos, de la investigación y la docencia. Y pues he trabajado en distintos gremios, todos vinculados siempre al ámbito cultural. Me he desempeñado un poco como gestor cultural y he, bueno, producido algunos documentales. Ahora estoy colaborando en un documental sobre la Ley Olimpia. Doy clases en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y, bueno, a veces doy talleres más cortitos o más, como más prácticos en otros espacios. Me he movido, digamos, en distintos ámbitos, pero sobre todo, bueno, entre la realización audiovisual y la investigación. Y bueno, muy a grandes rasgos, pues el cine documental es como un cine que trabaja con la realidad de forma creativa, solo que esta categoría es problemática porque también el cine ficción trabaja con la realidad, nada más que desde otra cancha. Entonces, definirlo como un cine que se particulariza por trabajar con la realidad lo limita, pero sí es verdad que en su propio nombre hay una dimensión que tiene que ver como con el registro o la documentación, ¿no? En su sentido más elemental o más literario, pues bueno, sería un cine que parte de la documentación de hechos, que pueden ser hechos cotidianos, históricos, políticos, hechos sociales, y a partir de esos procesos articula distintos tipos de películas, ¿no? Y en ese sentido, pues existen muchos tipos de documental. Hay documentales periodísticos, hay documentales que son más artísticos, hay documentales que buscan develar problemáticas o develar la verdad. Hay otros que más bien no trabajan o no están preocupados en esta idea de verdad, sino están más preocupados como por explorar cosas personales o familiares o interiores, ¿no? Que no están preocupados por la idea como de realidad o con la idea de denuncia o de registro de un hecho en particular, sino que existen muchos tipos de documental. Pero bueno, quizás un punto medio para definirlo, pues es este cine, digamos, que trabaja con la realidad y con lo cotidiano. Se manipulan pocos elementos de lo que se está filmando, aunque, bueno, hay documentales increíbles en los que se manipulan muchos elementos, entonces otra vez esa es una categoría o un elemento complicado. En América Latina, sobre todo, bueno, el documental, digamos, que aborda temas sociales, ha tenido una movilidad y una visibilidad que no había tenido mucho tiempo antes, bueno, en parte porque pues la misma realidad de la región está llena de problemáticas y de cosas que el documental se vuelve un género muy interesante para abordarlas. En este sentido es que me interesa también el documental como una herramienta pedagógica y una herramienta que se puede utilizar para la educación y ha tenido muchos usos, a veces más didácticos, otras veces más lúdicos, que también con la accesibilidad que ha ido incrementando en los artefactos para producir imágenes, ya sean cámaras, teléfonos, grabadoras, pues también ha estado más al alcance de otras personas y esto ha hecho que también se vuelva el documental una herramienta útil más allá, digamos, de los universos del cine o de la televisión o del periodismo, que es donde se había encontrado regularmente. Y esto ha hecho que, bueno, hoy en día haya un panorama muy amplio y una producción muy extensa y muy rica, que es muy interesante de explorar y que en esta producción, pues hay muchas películas que pueden ser muy útiles en entornos educativos, ¿no?
Para quien le interese hacer un documental, pues lo primero es tener, digamos, como alguna curiosidad, alguna duda, una pregunta que se quiera responder o un personaje que se quiera dar a conocer con otras personas o una problemática que se quiera denunciar o una realidad que consideramos que de la que es importante hablar o que es importante poner sobre la mesa, o una historia familiar que le puede ser afín a muchas otras personas y que le puede permitir abrir reflexiones o incluso a veces solo a nivel más como sensorial o como a nivel más como emotivo. Entonces, bueno, yo creo que el punto de partida pues es identificar qué quiere uno hacer, por qué lo quiere hacer, y a partir de ahí pues hay muchas vías. La investigación siempre ha ido muy de la mano, va muy de la mano del documental. Digamos, antes de grabar, pues siempre es importante investigar un poco, indagar y bueno, irse empapando del tema al que uno le interesa. Aunque hay documentales en los que esto se va haciendo a la mano de que se va avanzando con la filmación, esas cosas creo que las va descubriendo uno en el proceso. Depende mucho del tipo de documental que uno quiera hacer. Pero bueno, lo importante es pues ir como haciendo planes de acción, ¿no? Como ir poniéndose metas, ir como revisando lo que se está haciendo, pues para no perder el rumbo, es decir, como tener un lugar al que se quiera llegar. Depende también mucho si se va a hacer, digamos, un documental que vamos a compartir con alumnos, con amigos, o si queremos hacer un documental en términos como de cine profesional, ¿no? Eso cambia también mucho como la perspectiva y también los métodos para hacerlo, ¿no? O sea, un documental más chiquito que no va a circular mucho, que a lo mejor está pensado como para el aula o como para compartirlo con colegas, alumnos y tal, pues se puede realizar hasta con el teléfono y otras herramientas. Un documental, digamos, ya con una estructura profesional que intenta entrar a plataformas digitales o a cine, pues tiene otras lógicas y hay que hacer carpetas de producción, buscar fondos, becas, participar en laboratorios de cine, presentarlo, hacer un presupuesto, hacer un plan de trabajo, un plan financiero, de ver quiénes van a poner dinero, cuándo, en qué se va a usar ese dinero. Y no es que este formato esté peleado con un formato, digamos, de un cine o de un documental que pudiera ser utilizado en aulas o en entornos educativos. Pero bueno, los procesos sí que pueden ser muy distintos, muy similar a lo que estamos haciendo en esta conversación, que de alguna manera es, bueno, es una forma de documentación, y entre una película que tiene, digamos, otro tipo de naturaleza, otro tipo de realización y que se filma con otro tipo de equipos y que requiere mucho más gente y mucho más planeación. Entonces, bueno, esa es una vía. Hoy en día existe como mucha información muy a la mano en cuanto a libros, en cuanto a tutoriales que pueden servir como de punto de partida para pensar lo documental, pero digamos que de alguna manera pues es una herramienta que nos permitiría indagar en lo que nos rodea, y en ese sentido puede ser muy útil como una herramienta para explorar con los chicos que participan, por ejemplo, en una clase de historia o que participan en una clase incluso de biología u otras disciplinas que no solemos considerar tan narrativas o tan creativas o tan lúdicas. Pues lo esencial es tener un tema a abordar y a partir de ahí decidir qué tipo de documental se quiere hacer. Y bueno, hay varios investigadores que han clasificado los distintos tipos de documental, y a partir de esas categorías, pues se puede, digamos, como discernir qué tipo de documental es el que uno quisiera realizar. Pero bueno, sobre todo lo importante es ver otros documentales, tener referencias, ¿no? Y eso va a permitir encontrar puntos de partida de qué es lo que se quiere, de qué es lo que se quiere hacer. Bueno, los obstáculos pueden variar mucho dependiendo del proyecto, las circunstancias, los tiempos, pero bueno, siempre un tema pues suelen ser el tiempo que requiere, ¿no? O sea, si uno tiene muchas otras actividades que hacer, pues es difícil concentrarse en un proyecto que requiere mucha energía. Uno de los grandes líos es lidiar con la disponibilidad de tiempo y la posibilidad de tener recursos para dedicarse solo o mayormente a un proyecto documental. En algunos momentos, pues también a veces la disponibilidad de ciertos equipos técnicos puede ser problemático.
por ahí se dice que el documental es más de una carrera de resistencia que velocidad, porque a veces pueden ser procesos muy largos, pues solo el hecho de romper el hielo con una persona a la que se le quiere filmar, o a veces entender que, pues, que las personas tienen sus ritmos y sus tiempos y no siempre coinciden con la agenda del cineasta, ¿no? Pues hay que tener como mucha paciencia para hacer documentales. Entonces yo diría que, bueno, esos pueden ser los problemas que uno puede enfrentar. También, bueno, si vas a trabajar con temas que son muy delicados, pues puede haber una dimensión ética, puede haber una dimensión de riesgo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tienes la responsabilidad, si vas a trabajar temas que son muy complejos, pues de cuidar, ser muy cauteloso con los testimonios que usas, ser muy cauteloso con no exponer de más a una persona, ser muy transparente de los riesgos que puede tener los testimonios, si se hace público, ser muy transparente de dónde pretendes que se proyecte la peli y plantearles distintos escenarios a la gente con la que se va a trabajar, ¿no? Es decir, de bueno, si conseguimos tal dinero, pues vamos a hacer tal tipo de cosa y bueno, y después ya una vez terminado, pues también ser muy claro, pero estas cosas hay que hacerlas antes de que sucedan las cosas, ¿no? Como plantearle a todos los colaboradores diferentes escenarios y bueno, ya conforme la película y los procesos vayan avanzando, eh, pues cada cosa irá tomando su espacio y su lugar, pero pues bueno, los problemas pueden depender muchísimo del tipo de proyecto que se esté haciendo, ¿no? A veces, pues te digo, si es un tema que es difícil o que es riesgoso, pues puede tener implicaciones físicas, o si no, digamos, si vas a grabar en un barrio que resulta un tanto peligroso, pues también hay que tener algunas cautelas y puede ser un poco complejo. Pero también a veces cosas como grabar en un estadio de fútbol o en el metro, pues implica conseguir permisos, que a veces puede ser muy engorroso. Entonces, las problemáticas pues dependen mucho de las particularidades del proyecto, pero bueno, las más generales serían estas que te menciono, ¿no? Y bueno, ¿nos podrías contar cómo ha sido tu experiencia en este medio? Es decir, ¿nos podrías contar alguna anécdota, algún proyecto que te haya marcado? Eh, pues no sé si algún proyecto que me haya marcado, pero no, bueno, como que o sea, tampoco estoy muy seguro que te pueda contar una anécdota, pero pues nada, como que siempre, o sea, yo creo que cuando uno empieza en estas cosas, pues tienes como, o sea, para mí ha sido como muy rico ir haciendo como de paso a pasito y como ir encontrando el camino para cada proyecto, o sea, como justo este ejercicio que te decía que es pues más un tema como de paciencia, que de resistencia, que velocidad. Entonces, bueno, pues cuando empiezas a hacer proyectos y empiezas a buscar dinero y no sale, y no sale, y no ganas becas, y pues es como muy frustrante y se puede volver como, pues te empiezas a cuestionar si está terrible tu proyecto y tal. Pero bueno, poco a poco, conforme vas entendiendo también cómo funciona, o sea, bueno, que hay espacios que son como laboratorios para presentar y trabajar proyectos, que vas también entendiendo, digamos, cómo funciona la escritura de carpetas, cómo funciona la aplicación a fondos, a becas, cómo se hace, digamos, un plan de trabajo. Entonces, pues por ahí, eso fue es muy interesante. Trabajé en una película dirigida por Adrián Arce y Antonio Sirión, que se llama Fuera de Foco, en un tutelar para menores. Y bueno, esa fue una experiencia muy interesante porque justo todo el tiempo como que por un lado había toda esta gestión compleja, digamos, de filmar en una cárcel para menores. Por otro lado, pues también había que construir una relación cercana. Entonces había como dos universos que gestionar, el institucional para poder entrar y pues también el de construir una relación con ellos. Y pues todo el tiempo como que los chicos te retan, ¿no? Pero yo no estuve en esa, pero alguna vez pues para como poder, a veces juegan partidos de fútbol en el que bañan al equipo perdedor con el agua sucia de las ollas, de toda la comida, y como que pensaban que les iban a ganar a Adrián y a ellos, pues porque los veían como muy fresas y de pronto pues ellos pudieron ganar un partido de fútbol ahí en la cárcel y eso como que les abrió bastante cancha.
y también, pues no sé, el hacer chistes, ¿no? El hacer también entender que no se trata nomás de observar o de estar haciendo preguntas serias, sino que pues también hay una parte como lúdica y de relacionamiento y también pues hay gente con la que vas a tener más empatía que con otra y pues también aprovechar ese tipo de, de cosas, ese tipo de energía, por decirlo de alguna manera. Eh, y este fue un proyecto como muy interesante que tuvo, bueno, diversos problemas, te digo que pasan desde pues cómo relacionarse con los chicos, porque bueno, son espacios en los que no tienes mucho chance de conversar sin que te estén vigilando, sin que te estén viendo, como que todo es muy, muy controlado hasta cierto punto y eso pues le genera cierto acartonamiento a las posibilidades que tienes para construir una relación con una persona. Y por otra, pues hay todo un aparato institucional que justo cuida que no vayas a tratar de mostrar las cosas como más duras o más crudas de la vida carcelaria, ¿no? Entonces, pues te mueves ahí como entre esos universos y eso es padre y pues en cada proyecto hay cosas ahí como que se van abriendo y que entiendes. También cuando empiezas a hacer proyectos audiovisuales, a veces priorizas, por ejemplo, o sea, yo tengo un trabajo en el que tengo, pues que es un poco largo porque no quería cortar partes de un personaje porque sentía que salía muy poquito y entonces si lo cortaba como que sentía que, pues que iba a faltar un poco a, pues que a él me había brindado como la posibilidad de entrar a su espacio y tal. Y también con el tiempo, pues vas aprendiendo también pues a balancear ese tipo de cosas y entender que también pues estás contando una película y que en ese sentido pues también es importante pues que no le sobre nada a la película, ¿no? Que a veces pues si un personaje que te gustaba al final te das cuenta que no era tan bueno para la película o que pues no habla necesariamente de lo que a ti te interesaba, pues bueno, a veces hay que prescindir de ese material y eso no quiere decir que vas a faltar el respeto como a ese espacio, esa cancha que te habían abierto. Y te digo, pues bueno, ahí cada proyecto tiene sus particularidades y también a veces las propias características de los proyectos hacen que puedas grabar más o menos o que tengas cierto tipo de reglas, ¿no? Yo hice un corto sobre los 50 años del metro que se hizo con un estímulo, con una beca y digamos había algunas reglas, ¿no? Entonces ese se tenía que hacer muy rápido, no podías, digamos, ir a meterte a las casas de los personajes, no había chance como para ese tipo de cosas. Entonces también la propia convocatoria y el propio tipo de proyecto pues ya delimitaba algunas cosas que se podían hacer y otras que no. Pero bueno, no sé si contesté tu pregunta, pero bueno. No, sí, sí, la contestaste bastante bien y muy completa. Bueno, voy a pasar al bloque 3, que ya sería más respecto a cómo pues unir este tema, el tema del cine documental, con la educación, cómo se puede vincular estos dos pues mundos, por decirlo de alguna manera. Más que nada, mencionar tips para las personas que nos estén observando, de cómo, no solamente para los estudiantes, sino también como para los educadores, cómo introducir a la gente que quiere meterse al medio audiovisual a este medio, y también pues para las personas que están queriendo meterse a ese medio, ¿qué les recomiendas? Como qué pasos, vaya, pues sí, cómo iniciar y pues lo que te decía también para los educadores, cómo introducir a la gente y también pues sí, hasta cierto punto como llamarlos a este medio, por recomendarlos, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, yo creo que el documental puede ser una herramienta muy útil para los entornos educativos por varias razones y también tanto como para profesores como para alumnos y tanto ver documentales como hacer documentales, ¿no? ¿Por qué? Voy a empezar por la parte de hacer. Bueno, hacer porque puede hacerse, digamos, de manera lúdica y es una manera de explorar el mundo, pero a la vez de registrarlo. Entonces eso nos puede permitir compartir con otros ciertos hallazgos, ciertas curiosidades,
ciertas preguntas, y también se puede hacer de una manera pues bastante juguetona, eso por un lado. Por otro, porque en realidad la producción de video es algo que ya tenemos muy a la mano, y por ejemplo, muchas veces pues los chicos que participan o que están en el bachillerato o en la secundaria, ya producen video, pero digamos desde otra cancha, ¿no? A veces pues más como en estas nuevas formas de producción, como youtubers, como tiktokers, que pueden producir desde videos de bailes hasta videos de su vida cotidiana, de lo que comen, de lo que leen. Hay muchas posibilidades dentro de ese mundo, pero a veces también dentro de ese mundo, pues se construyen muchas superficialidades, se construyen también, es un mundo, digamos, como muy banal, también un mundo como muy superficial, a veces también es un universo en el que como muy aspiracional. Entonces, de alguna manera, el territorio del cine documental puede ser una herramienta que puede ser muy útil para que los jóvenes y los profesores que trabajan con ellos pues generen espacios críticos ante estas herramientas, ¿no? Ante la manera en la que se muestran a las cámaras, ante la realidad o la mentira de las propias imágenes, ¿no? O sea, ahora a veces vemos, por ejemplo, por ahí en internet imágenes que nos dicen que son de una marcha, pero eran de otra que sucedió hace 6 años. Entonces también como estas herramientas y aprender a usarlas a profundidad nos puede ayudar también a ser un poco más críticos con las imágenes que vemos, pero también con las que creamos. Y en esa medida, creo que pues el chiste es ir encontrando como intersecciones o temas en los que se pueda explorar con estas herramientas. O sea, el ejemplo que ponía de la historia, pues bueno, capaz que en lugar de dejar ensayos escritos o de memorizar datos, pues una pequeña pieza documental de 15, 20 minutos hecha en equipo, en la que buscan material de archivo en internet, en la que salen a hacer algunas preguntas. Entonces también eso puede ayudar a que los chicos aprendan, digamos, a preguntar, aprendan a entrevistar, aprendan como a articular ideas, aprendan a narrar. Son herramientas que les pueden ser muy útiles para muchas canchas en la vida. Y desde el lado del profesorado, pues también permite tener otras herramientas mucho más lúdicas, permite también pensar en esta parte como de la producción audiovisual como construcción de memoria, permite también abordar temas que quizás pueden ser aburridos de maneras como más creativas. Y esto, bueno, desde el lado de la producción, pero también el lado de ver y el visionado de películas, pues también puede abrir discusiones, puede plantear distintos puntos de vista con los que a lo mejor no están de acuerdo todos los chicos, pero que el verlos les puede ayudar a pues cuestionar por qué piensan lo que piensan o por qué están o no de acuerdo con tal o cual cosa. Entonces, bueno, en ese sentido creo que puede ser muy rico el uso educativo, ya sea tanto en la producción como en el visionado de películas, y también entender que podemos ser no solo espectadores, sino también creadores, y que eso que creamos también pueden ver los otros, no necesariamente nada más las personas que tenemos como en lo inmediato, y en esa medida me parece que son herramientas muy potentes. También es real que a partir, digamos, después de la pandemia, pues empezamos a usar mucho más estas plataformas como de videollamada, y pues eso de pronto grabamos mucho de lo que hacemos, y de una u otra manera hay una dimensión, si no documental, pensando en el documental como una categoría que se usaría más en algo cinematográfico, pues sí, como de registro, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo registros, ¿no? Nos grabamos nuestra comida, nos grabamos tomando cafés, nos grabamos saliendo de fiesta, nos grabamos. Entonces creo que para los profesores, incentivar la producción audiovisual puede ser una manera también de abordar la relación que los jóvenes están construyendo con los medios masivos de comunicación y con los medios interactivos como las redes y bueno, con los medios contemporáneos en general. Y pues, ¿cuál es la vía? Pues empezar con lo que se tiene a la mano, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera de empezar a producir? Pues empezar a grabar con tu teléfono, a lo mejor a mediados de los 70, finales de los 60, principios de los 70, pues era el Super 8. Hoy en día, pues la herramienta más
que más a la mano tenemos es el teléfono, y el mismo teléfono nos puede permitir editar lo que estamos grabando. Entonces ese es un punto de partida. El asunto es hacia dónde llevas esa herramienta, ¿no? Si te grabas para treparlo a un TikTok o te grabas como pues respondiendo a una tarea, a una convocatoria que haga el profesor, algunos retos que te pongan, ¿no? Como con el video, con la producción audiovisual. Y en ese sentido, pues puede haber muchas formas de producir, ¿no? Pero yo creo que una que es interesante, pues es la producción como colaborativa, también aprender a colaborar entre compañeros, sin necesariamente jugar los roles tradicionales del cine como de director, productor, ¿no? Que son súper piramidales, sino también hacer producciones que puedan ser mucho más horizontales, más colaborativas. Esto no lo las estructuras piramidales del cine, sino que más bien existen distintas posibilidades, y en este tipo de producciones creo que se presta mucho en producciones en contextos educativos a construir pues y a plantear distintas maneras de colaborar que sean mucho más horizontales y en las que pueda, digamos, el poder pueda circular entre los miembros de los equipos que estén haciendo la producción audiovisual. Y bueno, yo creo que por eso es importante, que pues el camino es empezar a usar esas herramientas que se tienen a la mano. Y bueno, creo que obviamente hay materias en las que puede ser más viable que en otras. Eso ya también dependerá de las condiciones y del interés también de cada profesor que esté o no interesado en lo audiovisual. Pero bueno, yo vislumbro que por ahí es por donde se podría arrancar y que por ahí es por lo que considero que es importante o que puede ser una buena herramienta el uso del audiovisual en contextos educativos.